Hola amigos, feliz sábado, o feliz semana, o feliz en el momento en que usted esté viendo esta transmisión. Queremos que usted se sienta como en su casa, que se sienta ante la presencia del Señor y que pueda sentir el Espíritu Santo fluyendo a través de la palabra que se va a estar llevando en estos momentos, ¿verdad, Oscar? Claro que sí, va a ser de gran bendición, así que estén con nosotros y nos acompañen durante toda esta programación. Así mismo es. Así que les decimos que sean bienvenidos. Ahora los invito a que con toda reverencia nos acompañen a hacer una oración. Padre Celestial que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar congregados aquí para juntos aprender más de tu palabra y prepararnos para recibirte pronto en las nubes de los cielos. Te pido que lleves paz y esperanza a cada uno de los hogares que escuchan tu mensaje hoy en día. Te lo pido en Jesús. Amén. Y se levantará.
Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Muy buenos días, o más bien buenas noches para todos, y feliz sábado tengan todos. ¿Cómo te encuentras, Jocabel, hoy? Muy gozoso de estar nuevamente en el segmento de Jesús Y la verdad presente. Y queremos hacerle, ¿verdad?, una invitación, o más bien un ofrecimiento, que los que estén interesados en obtener el librito de La Tempestad Perfecta llega aquí en confianza, nos escriban al inbox y los hacemos llegar gratuitamente. Eso es así. Y le invitamos también que puedan realizar preguntas. Si hay preguntas en nuestro inbox, lo escribe ahí, cualquier tipo de pregunta o cualquiera, si hay un tipo de tema que quieren que presente, con mucho gusto nosotros lo podemos presentar. Claro que sí, y no tan solo eso, sino que compartan el segmento para que muchos otros... Sí. Dale like, ¿verdad? Claro que sí, conozcan el acontecer, ¿verdad?, diario de lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Pues la noticia que tenemos para esta noche, ¿cómo se titula? Wow, administración Biden promueve el uso seguro de drogas. ¿Drogas? Vamos a ver, se anunció, ¿verdad? Yo escuché bien. Drogas, ¿eso es verdad? Pues eso es lo que dice la noticia. Bueno, vamos a ver. Dice, se anunció hace, ¿verdad?, algunos días atrás que la administración Biden está concediendo por medio de un gran presupuesto de la nación la increíble distribución de distintos artículos para que los adictos puedan consumir sustancias prohibidas con más seguridad. Dice aquí que esto es parte de un plan sobre equidad racial, en donde 30 millones de los programas de sobrevenciones comenzará a proporcionar fondos y distintas organizaciones sin fin de lucro y gobiernos locales para que puedan ayudar y que los usos de drogas sean más seguros para quienes tienen este tipo de adicción. Pues dicha subvención es supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del país, y allí se concluyen fondos para la compra de equipos y o suministros para fumar, según una declaración de la agencia del Washington Free Beacon. Dichos kits tendrán pipas para fumar crack, metanfetaminas cristalinas y cualquier sustancia ilícita. Así que yo diría que son sustancias fuertes. Fuertísimo eso, que estamos hablando ahí de fumar en las pipas, me imagino que están hablando fumando crack y fumando marihuana y todo ese tipo de cosas, lo que están hablando ahí. Sí, algo así. Bueno, esa es la noticia, ¿no? El mismo Departamento de Salud del país dijo que este programa tiene como fin de este objetivo de reducir el riesgo de infecciones de las personas a fumar en pipas de vidrio, lo que causa cortes y llagas. El factor es de que ha recibido atención luego de llamarse a sí misma comunidad desatendidas, en donde están los afroamericanos y personas LGBT. Yo quería decir algo, pero ¿y por qué dicen aquí solamente, dale un poquito para atrás, ahí donde dice afroamericano? Es que ellos no son los únicos, Jocabel. Hay gente, blanquitos también, los blanquitos también, hay mucha gente con droga, y yo he visto también puertorriqueños aquí en Puerto Rico que están bajo esa condición también, porque ellos lo están dirigiendo solamente a ellos, a los afroamericanos. Es que hay un gran movimiento en los Estados Unidos. Estos dos grupos
por decirlo así, han sobresalido en lo que es la participación activa, y por eso es que a ellos, más que a todos, por decirlo así, se han nombrado como si fueran comunidades desatendidas, como si sus necesidades estuvieran pasando omisa a lo que es en cuanto al derecho y otras cosas que pueden presentar ante el gobierno. Okay. Pues Junior, desde ya ciudades con amplio respaldo a las decisiones de Biden como San Francisco y Seattle ya hace uso de estos kits en los residentes con adicciones, pero cada vez son menos los que apoyan esta iniciativa a través de los gobiernos locales por temor al abuso de drogas avalado por las autoridades. Otras ciudades como Louisville y Kentucky retiraron su apoyo en venta de distribución de drogas tras distintos problemas con las fuerzas del orden y líderes locales afroamericanos. Pero el oficial y presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Maryland, el sargento, ¿cómo es que se llama? Se llama Clyde Boatwright. Pues ese sargento es mejor que se aprueben recursos para prevenir el abuso de drogas, él comenta, porque hacen más seguros que el uso de ellas. Y también dijo otra declaración. El mismo Boatwright, sí, dijo, si consideramos más una compañía preventiva en lugar de una compañía de capacitación, creo que ofrecería la oportunidad de tener comunidades más seguras con menos personas que dependan de estas sustancias. O sea que hay una persona dice una cosa y la otra dice otra cosa, lo que me está diciendo. No, lo que pasa es que ¿verdad? Como estamos hablando aquí, lo que es más bien este oficial y presidente, ¿verdad? De la Orden Fraternal de Policía, lo que quiere más bien es dar una alarma y decir que por qué están llevando campañas, ¿verdad? Preventivas en lugar de campaña de capacitación, ¿saben? Y lo que quiere es decirle, mira, si se está presentando una problemática, no le demos las herramientas para que se siga el problema, sino vamos entonces a buscar una manera de prevenir el problema. Eso es lo que él está presentando. Yo creo que prevenir el problema es mejor que darle la marihuana para que se la fume, ¿oíste? Claro está, sí. O sea, y por eso es alarmante y estamos viendo qué ocasionaría el que, ¿verdad? Se esté utilizando, más bien se esté permitiendo esta situación a las consecuencias que podamos tener en la sociedad y más bien en nuestro cuerpo, que es lo que la noticia que vamos a presentar. Sí. Aquí dice, el plan de rescate estadounidense fue aprobado por el Senado. Ofrece financiación de inyectadoras, de vacunas, exámenes de extensión de enfermedades y preservativos y tiras de Fentanilo. Fentanillo. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es eso. Fentanillo. Pues me estás haciendo una pregunta, pero yo no lo voy a contestar porque yo quiero que los que nos están viendo tengan la asignación de buscarlo. Ok. Bueno, y aunque los portavoces se negaron a decir que contiene cada kit para consumir, algunos similares a estos, Junior, traen no tan solo lo que tú has mencionado, sino traen otras cosas como lo que son boquillas para evitar cortes, bandas elásticas para prevenir quemaduras y también filtros que reducen el riesgo de enfermedades. Sí, como esas tapabocas que tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Las mascarillas. Las mascarillas. Muy bien. Este programa, aunque está apoyado por el gobierno, va contra las leyes federales del país. Analizado que la subvención durará 3 años consecutivos. O sea que va a ser 3 añitos. Eso es así. A este programa los fondos están, por decirlo así, asignados para que cubra la totalidad de ese tiempo. O sea, que va a dar un chorro de millones de pesos para esto. O sea, yo pensaba mejor lo otro, que ellos puedan prevenir, ¿sabes? Utilizar el dinero para ayudar. Pues según las distintas consultas hechas en la verificación de la información, la mayoría de los medios afiliados a la Casa Blanca niegan la subvención, pero la realidad es otra debido a los múltiples planes de la administración Biden para darle derechos y protección a causas que están deformando a la sociedad, como la igualdad de género y el aborto. Así que son 3 temas bien delicados que se están presentando en nuestra sociedad, que tiene, por decirlo así, una consecuencia bien marcada en el ser humano. Eso es así. Bueno, analizando esto, dice que la primera pregunta, ¿qué nos dice la historia? El crimen del uso de tabaco y de la medicación con opio y drogas tiene su origen en el conocimiento pervertido. Miles y decenas de miles de vidas
se pierden por el acto de tomar y comer el fruto venenoso, mediante las complicaciones de nombres que el común del pueblo no comprende. ¿Y qué sigue diciendo? Sí, déjame ver si lo puedo leer, porque la letra tan pequeña. Dios no dispuso que el hombre tuviese este gran conocimiento que los hombres dicen ser tan maravilloso. Están usando los productos venenosos que Satanás mismo ha plantado para que tome el lugar del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad y de las naciones. Los hombres trafican con licores y drogas que están destruyendo a la familia humana. Okay, aquí lo que está diciendo, esto está en manuscrito, la página 119, 1898. Apenas lo veo, ahorita dejo que ver, pero estoy tratando de verlo y leerlo. Aquí lo que está diciendo, estamos hablando, esto es una cita viejísima, porque esto no es una cita de hoy, esto es viejísimo. Y están hablando ahí de opio, y están hablando de droga y ese tipo de cosas. Y eso esta señora habló esto, ella escribió esto. Esto fue para allá, mira, 1898. Fíjate que parece que ella sabía, o sea, ya antemano lo que iba a pasar aquí en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Y también contestando la pregunta así de forma directa, que nos dice la historia que por decir desde el principio del tiempo, Satanás siempre ha buscado la manera en dañar lo que es la imagen de Dios a través de lo que son el cuerpo. Sí, porque, bueno, nosotros sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí Satanás pues buscó, como tú acabas de mencionar, debe utilizar vamos a suponer, la hoja como la marihuana, que es más bien esto para medicina, ¿no? Pues se puede usar para medicina, que ahora se está usando más que nunca, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Él lo convirtió y tuvimos muchos años con eso, yo me acuerdo, muchos años con eso y se la estaban fumando la gente, ¿ves? Que no lo estaban usando para medicina, se estaban fumando, ¿sabes? Como para tener como el licor y todo lo demás. Entonces, Junior, ¿cómo entonces debiéramos proceder? Vamos a ver qué nos dice también una carta del 1898, página 100. Dice, la energía vital es impartida a la mente mediante el cerebro. Por lo tanto, el cerebro nunca debe ser embotado por el uso de drogas o excitado por el uso de estimulantes. Así que tenemos que conocer que desde un pasado Satanás ha buscado la manera de influenciar en el ser humano para que ¿verdad? De una manera u otra, el poder de Dios, ¿verdad? No trabaje en él como debiera. Sí. Entonces, nuestro proceder, las decisiones que nosotros tenemos que tomar es en base a mi salud, a que yo estoy permitiendo que mi cuerpo, ¿verdad?, pueda absorber o adquirir, que me nuble o que me quite lo que es mi relación plena con nuestro Creador. Exacto. ¿Qué sigue diciendo la cita? Pero no solamente la droga, la comida también, porque mucha gente te comen, porque debe utilizar el uso de la Reforma Pro Salud, ¿sabes? Que es los alimentos. Pues mucha gente, comen, vamos a decir carne, mucha carne, y lo que hace es que bota también la mente, que no solamente la droga, tú sabes, que estamos hablando hay otras cosas más. Dice que el cerebro, nuevamente hablando del cerebro, el hueso, el músculo, debe ser puesto en acción armonioso para que todos puedan trabajar como máquina bien regulada y cada parte actúen en armonía sin que ninguna esté cargada. ¿Sabes qué? Esto entonces tiene mucha relación con lo que estás presentando la Reforma Pro Salud. Tal vez los que nos están sintonizando no conocen, pero tenemos varios remedios, ¿verdad?, que Dios ha dictado así, que son el bienestar del cuerpo, como es el descanso adecuado, como la ingesta de agua, como la exposición al sol, como ¿verdad?, alimentos que son bien saludables para nosotros y también el contacto de Dios, entre otras cosas. Así que cada uno de ellos tiene una influencia en nuestra vida y todo es, ¿verdad?, para que podamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Sí. Y cuando no hacemos eso, siempre hay una consecuencia en nosotros. Y eso es lo que queremos presentarles para que los que nos sintonizan puedan comprender. Eso así. Hay otra preguntita que dice, ¿qué consecuencias les acarrea? Pues la cita, ¿verdad?, dice que los que quieren complacer su apetito luego sufren por causa de su intemperancia y toman drogas para aliviarse, pueden estar seguros que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que tan temerariamente se exponen al peligro. Así que, Junior, esta cita es para alarmarnos, porque entonces los responsables de las decisiones que tomamos es nuestra. Las consecuencias que vamos a recibir
Si nosotros conociendo, aún así, saltamos, ¿verdad? O omitimos el que nos haga daño, eso va a tener consecuencias de nosotros. ¿Qué dice la cita? Que a veces no entendemos esto. Dios no intervendrá para salvar la salud. No intervendrá. Fíjate, lo que yo quiero decir, porque fíjate, esto bien, un poquito delicado. Delicado, vamos a decir. Pero hay gente, no por nada, porque yo los conozco, que están usando para dormir Xanax. Dando un ejemplo. Y la Xanax es un tipo de droga que es recetada. Y ellos están tomando eso. ¿Qué pasa? Llega un momento dado que ellos se convierten adictos a eso. O sea, que necesita la Xanax para dormir. Viendo otros medios que presenta la reforma por salud, ¿ves? Y no usan esos medios, usan más bien los medios, pues los químicos, que es lo que se está utilizando. Y cada uno de ellos va a tener una repercusión en el cuerpo y es el llamado que le hacemos, que Dios... Entonces Dios dice aquí, Dios no vas, dice aquí que no vas a intervenir, ¿sabe? Él no va a entrar en eso. Si esa persona sigue con eso y sigue usando eso, Él no va a entrar en eso. O sea, yo le pido a esta persona que busquen ayuda, ¿ves? De otra forma, vuelve para atrás a la senda antigua, que viene siendo la reforma por salud. O sea, que nosotros conocemos como San Benito Séptimo Día, que viene siendo la mano derecha, ¿sabes? ¿No? Y que nuestro Creador, que nos formó, que sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Y cómo actúa el cuerpo, nos da esas herramientas para nosotros utilizarlas. Por ahí entra entonces la fe. La fe, eso es así, eso es así. Entonces, Junior, ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Si no lo sabemos ahora, bendito. Dice aquí en esta cita el consejo sobre la salud, instrucciones para la obra médico misionero. Dicen, se me ha indicado que la obra que debe hacerse en relación con la reforma pro salud no debe, ¿qué? Demorarse. No se debe demorar. Y a veces, ¿sabes qué, Junior? No se le está dando tanta importancia o no se ha entendido la relevancia que tiene con el mensaje de tercer ángel. Exacto, ahí que estoy llegando. Entonces dice, por medio de esta obra alcanzaremos armas así en los caminos como en los vallados. Así que miremos la importancia que tiene, porque Sí. todo esto es que Dios quiere que nos alimentemos bien, que estemos bien, Exacto. que podamos glorificar su nombre, que su imagen esté impresa en nosotros, porque todo esto tiene una relación directa con lo que es la toma de decisiones, la capacidad de dominio propio y muchas otras cosas más que podríamos hablar aquí. Sí. ¿Qué debemos velar? Pues en Joya de los Testimonios dice que la necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido es 2 veces mayor hoy que hace algunas generaciones. Ujú. Pero la actual tiene menos dominio propio que las anteriores. Eso, fíjate, en ese mismo libro, Joya de Testimonio. Sí, entonces hay una relación bien directa en lo que estamos permitiendo que entre en nuestro cuerpo y cómo, ¿verdad? Somos partícipes de esa lejanía que muchas veces, ¿verdad? Por decisión propia decidimos que no queremos en nosotros, por decirlo así. Sí, eso es así. Así que vamos a concluir esta ¿Cuál noticia. conclusión, no? Y dice aquí, la maldad está acaparando nuestro mundo con gran velocidad. Nos urge despertar y dar un llamado a la verdadera adoración. El enemigo, Junior, utiliza las... Perdóname. ¿Cómo uno puede adorar? Digo yo, es una preguntita. No está ahí, no está escrita. ¿Cómo podemos nosotros adorar si tenemos la mente brota, endrogada? O sea, que no está clara. Nos meten droga para no se va a dormir. De día estamos empastigados por ahí. Andamos como zombies. O sea, digo yo, hay mucha gente que están así. Y al mismo tiempo, o sea, no estamos practicando la reforma pro salud. Hay muchas situaciones que nos están pasando. Sí. Y Dios nos pide que, ¿verdad? Que seamos, que
que la adoración que tengamos hacia Él seamos como sacrificio vivo. Que entonces cuando nosotros analizamos qué está entrando por nuestro sentido y si nosotros apreciamos lo que Dios hizo por nosotros y le amamos, vamos a cuidar todas las avenidas del alma para poder alabarlo como Él se merece. Como se merece, exacto. Y dentro de todo eso desarrollamos este dominio propio, ¿verdad? Toda esta mente clara, Sí. dejamos que entonces Él obre con poder en nosotros y cada uno de ellos son decisiones que día a día tomamos. Sí. Así que lo que queremos hacer es un llamado para que nosotros entendamos que si nosotros queremos, ¿verdad? Que Dios obre con poder en nuestra vida, nosotros tenemos que ser responsables y entender que a nosotros nos toca tomar las decisiones de qué permitimos o no en nuestro cuerpo. Eso es así, eso es verdad. El enemigo utiliza las plataformas necesarias para degradar la imagen de Dios en nosotros y es por eso que debemos, Junior, develar nuevamente cada uno de nuestros sentidos, que son las avenidas del alma. Pues entonces les invitamos a que estén con nosotros en el próximo segmento. Así Eso es que así. hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas noches una vez más y feliz sábado tengan todos. En este momento tenemos un invitado especial, Samuel Pérez, el hermano Samuel Pérez con nosotros. Es un placer tenerles con nosotros, Samuel, cual tiene con nosotros un tema bien interesante. ¿Se puede permitir y leer el título? Claro que sí. Dice aquí la iglesia militante y la iglesia triunfante. Oye, hay una diferencia entre una y la otra. Una diferencia bastante grande. Eso no, pues entonces lo vamos a ver entonces. Claro que sí. Pregunto yo, ¿este tema se demora mucho tiempo? O sea, que va a haber 2 secciones, una sección o 3, ¿cómo es la cosa? Esperamos tener la próxima semana la continuación. Sí, otra sección sobre otra este sección sobre ok, muy bien. Exactamente. Pues muy bien. Adelante entonces con el tema. Gracias, hermano. Bien, en estos momentos vamos a tener una palabra de oración y pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Dios, Padre eterno que estás en los cielos, damos gloria a tu nombre en esta hora, Señor. Agradecidos estamos a ti por todas las bendiciones que tú nos das día a día sin nosotros merecerlas, Señor. Gracias porque nos has llamado a formar parte de tu pueblo. Ayúdanos a perseverar, a permanecer firmes, a permanecer fieles. Que tu verdad cada día santifique nuestras vidas, Señor. En estos momentos que vamos a compartir este mensaje, suplicamos que el Espíritu Santo nos dirija de tal manera que pueda llegar a cada corazón, que cada uno pueda entender el mensaje, que el Espíritu Santo pueda hacer la obra de preparación en cada uno de nosotros que tanta necesidad tenemos. Nos entregamos en tus brazos de amor en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a estudiar este tema muy interesante, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Sabemos que la iglesia militante no es otra que la iglesia adventista del séptimo día. En el libro de Apocalipsis también se nombra como la iglesia de la Odisea. Y muchos dicen que como Apocalipsis solamente presenta 7 iglesias y la última, la iglesia de la Odisea, que después de esta iglesia no hay otra iglesia. Pero si no hay otra iglesia, ¿por qué la hermana White habla de una iglesia triunfante? ¿Será que la iglesia adventista del séptimo día va a triunfar como institución? ¿O será su mensaje lo que va a triunfar? ¿La iglesia triunfante será una iglesia organizada o será un movimiento que el Señor va a levantar en el tiempo del fin? Vamos a comenzar y a dar respuesta a algunas de estas preguntas. En primer lugar, sabemos que desde el mismo Edén, Dios tuvo una iglesia. En el Edén eran Adán y Eva. Y luego, los fieles constituían la iglesia de Dios, pero llegó un momento en que Dios llamó a un pueblo. En primer lugar, llamó a Abraham a salir de allí de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y a través de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y así se forma la iglesia de Israel, el pueblo de Israel. Esa iglesia que Dios llamó, la iglesia de Israel,
fue un pueblo rebelde. Y fue tan rebelde que llegó el momento en que Dios tuvo que dividirlo en lo que conocemos como las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Cuando Cristo vino, la que estaba presente era la tribu de Judá, por eso se conocía como la iglesia judía, la cual fue rechazada por Dios como pueblo en el año 34, cuando concluyeron las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Y cuando Dios rechaza a la iglesia judía, a la iglesia de Israel, Dios levanta otra iglesia. ¿Y cuál es esa otra iglesia que el Señor levanta? La iglesia apostólica. Esta se mantuvo fiel hasta el 4º siglo. Hubieron muchos mártires y todo el mundo conocido escuchó acerca de Jesús. Pero en el siglo IV, esta iglesia se corrompió al mezclarse con la iglesia pagana del Imperio Romano. Como resultado de esa alianza ecuménica, entonces surge lo que conocemos como la Iglesia Católica. Sabemos que la Iglesia Católica nunca ha sido la Iglesia de Dios, aunque Dios siempre ha tenido fieles dentro de ella. Hemos puesto la Iglesia Católica porque era la iglesia visible en todo ese tiempo. Pero la verdadera iglesia de Dios durante ese tiempo, que conocemos como el tiempo de la Edad Media, era la iglesia del desierto, aquella iglesia que menciona el capítulo 12 de Apocalipsis, los versículos 13 al 16. Esa iglesia del desierto era la iglesia verdadera de Dios, pero la iglesia del desierto estaba en los montes, estaba escondida, no se conocía mucho de ella, y lo que se conocía era la iglesia católica. Pero en el conflicto de los siglos, en la página 69, nos dice lo siguiente: la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Aquí el conflicto de los siglos nos confirma que la iglesia verdadera en ese tiempo era la iglesia del desierto. Luego de esa iglesia católica se levantan lo que conocemos como los reformadores protestantes. Surgieron del seno de la iglesia católica, pero el mensaje que proclamaran no era el mensaje de la iglesia católica, era el mensaje de la iglesia del desierto. O sea que esa iglesia del desierto llevó frutos, y entre esos frutos fueron esos reformadores que cuando conocieron esa verdad la aceptaron y el Señor los utilizó grandemente. Vamos a ver esta cita que está en el conflicto de los siglos en la página 84. Dice lo siguiente: de esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en día de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos, mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así que vemos que aunque esos reformadores salieron de la iglesia católica, pero el mensaje que ellos llevaron era el mensaje de la iglesia verdadera, que era la iglesia del desierto. Pero de esa iglesia protestante, entonces nace lo que conocemos como la iglesia militante, la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia militante surge como un movimiento profético interdenominacional. Veamos lo que dice Evento de los Últimos Días, página 44, y también leeremos la página 49. Dice la página 44 de Evento de los Últimos Días: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas.
Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esta iglesia, aunque está llena de defectos, todavía sigue siendo la iglesia de Dios, la iglesia militante. Dice en la página 49 de Eventos los Últimos Días lo siguiente. Dice: recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y cegueras espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz con la pluma y la voz. No cesaremos de protestar contra el fanatismo. Aquí nos está mostrando que esta iglesia militante surgió como un movimiento entre las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones. El problema es que dice aquí la sierva del Señor que esta iglesia militante que surge en medio de todas esas iglesias protestantes, dice que ahora juega un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. ¿Qué ha sucedido? Ha habido una transformación, se ha asimilado a esas iglesias, cada vez se parece más a esas iglesias protestantes que Dios había descartado. Cada vez vuelve hacia atrás. Y dice aquí, esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Así que así como la iglesia militante salió de las iglesias denominacionales, ahora vemos que hay la necesidad de que haya ¿qué? Otra salida. Y eso es triste, pero es la realidad, no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Así que de esa iglesia adventista militante es que surgen los fieles. Los fieles saldrán de esa iglesia adventista militante, pero ¿quiénes son esos fieles? Aquí el libro de Apocalipsis nos va a decir quiénes son esos fieles que saldrán de la iglesia adventista militante. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como adventistas de séptimo día conocemos ese texto de memoria, pero la interpretación que muchas veces se le da no es el correcto. Vamos a analizar esta cita. Dice, el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llena de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia militante. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la simiente de ella. ¿Quién es ella? Pues ella es la misma mujer. Pero ¿quién es la simiente de ella? Dice Gálatas 3:16 que la simiente es Cristo Jesús. Así que aquí en el tiempo final va a surgir el resto de la simiente. En otras palabras, va a surgir el resto de Cristo, porque Cristo es la simiente. En Génesis 3:15 dice, el dragón se llenó, Génesis 3:15 dice que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese gran conflicto que comienza en el cielo se traslada aquí a la tierra y allí en Génesis 3:15 se nos dice que la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Y sabemos que Jesús pisó la cabeza de la serpiente porque Jesús es la verdadera simiente. Pero al tiempo final va a haber un resto de esa simiente, un resto de Jesús, que también van a pisotear la cabeza de la serpiente. Así que cuando dice el resto de la simiente de ella, no es el resto de la mujer,
Es el resto de la simiente, el resto de Cristo. Aquellos fieles que van a tener el carácter de Jesús en el tiempo del fin. Van a obedecer la ley de Dios con una naturaleza caída pecaminosa después de 6,000 años de pecado. Van a poder vencer y van a representar ese carácter de Jesús. Por eso aquí se les llama el resto de la simiente, el resto de Jesús. Son esos fieles de Dios en el tiempo del fin. Vamos a leer otra cita que se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 409. Dice lo siguiente: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida del fuego de la infernal antorcha satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los fieles ministros serán retirados del pueblo que piensa que sabe tanto. Oh, si también tú conociesen en este tu día, dijo Jesús, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Noten que esos fieles, ¿qué les va a suceder en el tiempo final? Hay un problemita que surge primero dentro de la iglesia militante. Esta cita nos dice que en la iglesia militante muchos ocuparán los púlpitos sosteniendo la antorcha de la falsa profecía, un falso mensaje, encendido por la infernal tea o antorcha satánica. Ahora, si no estamos de acuerdo con esos mensajes, si albergamos dudas y no estamos de acuerdo con esos mensajes, esa falsa profecía, dice que los ministros fieles serán retirados. Y es bueno recalcar aquí el verbo serán retirados. Primero, ¿quién tiene el poder de retirar a quién? Y aquí dice serán retirados. Los fieles no se retiran. Hay una acción para lograr un propósito. Serán retirados, no se retiran. En una ocasión pregunté a un líder de la iglesia militante que me explicara esa cita. Y me dijo, no, lo que sucede es que cuando un hermano empieza a enseñar una doctrina errónea, nosotros lo amonestamos. Y si él no cambia, no acepta esa amonestación, pues nos retiramos y lo dejamos. No dice ahí que los fieles se retiran. Dice que los fieles serán retirados del pueblo que piensa que sabe tanto. ¿Y quién es ese pueblo que piensa que sabe tanto? No es otro que la iglesia militante. Y aquí nos dice, oh, si también tú conocieses, dijo Jesús, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Cuándo es que va a suceder eso? ¿Cuándo Jesús dijo, o cuando Jesús mencionó esta cita, que se encuentra en Lucas 19, 41 y 42? Esa cita Jesús la mencionó a los judíos, que estaba encubierto a los ojos de los judíos, ¿qué cosa? La destrucción que venía sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué está encubierto a los ojos de los adventistas? Y esa destrucción de Jerusalén que menciona Jesús ahí es un equivalente a que en nuestros días equivale a la ley dominical. La destrucción de Jerusalén, dice la ciudad del Señor, que es equivalente a la ley dominical. O sea que cuando venga la ley dominical, se va enseñando la falsa profecía en la iglesia militante, pero los que protesten, los ministros fieles, los van a echar, serán retirados cuando ese tiempo llega. Y aún ya vemos casos donde el que no está de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo en la iglesia y los tildan de disidentes y tratan de sacarlos de los púlpitos, negarles los púlpitos. Eso es un ejemplo de lo que va a suceder cuando venga la ley dominical. Pero esos fieles, ¿qué van a hacer? Esos fieles van a dar el fuerte pregón. Los fieles, hijos de Dios, darán ese fuerte pregón en este tiempo final. Noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, la página 213. Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. ¿Dónde va a haber una manifestación maravillosa del poder de Dios? En la iglesia militante, en la iglesia adventista del séptimo día. Ahí se va a derramar el Espíritu Santo. ¿Pero sobre quién se va a derramar? Sobre los fieles de Dios.
Dice aquí que no va a obrar a favor de aquellos que no se han humillado. Aquellos que se han humillado ante Dios, que han sido convertidos, que han confesado, que se han arrepentido, esos son los que van a recibir la lluvia tardía de parte del Señor. Sigue diciendo la cita. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Ese es el cuarto ángel que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Oye, interesante. ¿Cómo es que la iglesia militante, cuando el Espíritu Santo se derrama y proclama ese fuerte pregón, dice que en su ceguera lo considerarán peligroso? Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. La iglesia militante va a rechazar el mensaje del cuarto ángel. Pero dentro de esa iglesia militante Dios tiene hijos fieles que recibirán la lluvia tardía y proclamarán el mensaje con todo el poder del Espíritu Santo. Dice, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. Ese es el conflicto que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque la iglesia militante no va a querer que se predique este mensaje, especialmente por lo que sigue diciendo. Y dicen, ¿por qué no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Como el Espíritu Santo no los utiliza a ellos, pues entonces el mensaje no sirve. Tiene que ser ellos que lo den. Si lo da un laico y no predica como ellos predican, no enseña lo que ellos enseñan, pues entonces hay problemas, no reciben el mensaje. Cuando Dios va a usar gente humilde, que no han sido educados en los grandes institutos de enseñanza. Sí, sabemos que usará algunos doctos, algunos pastores, líderes que se mantengan fieles, pero en su gran mayoría será el común del pueblo, como dice la sierva del Señor, que el Señor utilizará en este tiempo del fin. Y la iglesia militante dice que se opondrá a ese mensaje. Pero ¿qué sucede cuando se da el fuerte pregón? ¿Qué sucede cuando se da el fuerte pregón? Dice, sucede lo siguiente. Los fieles de todas las iglesias saldrán. Se cierra la puerta de la iglesia y todos ellos formarán la iglesia triunfante. Así que vemos que la iglesia triunfante será compuesta por todos los fieles de todas esas iglesias. Salen todos los fieles de esa iglesia cuando se da el fuerte pregón. Salen los fieles de la iglesia judía, de la iglesia apostólica, que era la iglesia del desierto, que son los fieles de Dios, de la iglesia protestante, de la iglesia adventista militante, salen y forman la iglesia triunfante. Y es interesante un dato, y es que noten cómo Israel pare a la iglesia apostólica. La iglesia apostólica pare a la iglesia católica, aunque los fieles que no se contaminaron en el ecumenismo formaron parte de la iglesia del desierto, pero nota que cada una de ellas continúa, aunque después Dios levanta otro pueblo, ellas continúan. Ninguna desaparece, siguen hasta el tiempo final. Pero en el tiempo final, como en cada una de esas iglesias, Dios tiene hijos fieles, al final Dios los va a unir en el mensaje adventista. Cuando se dé ese fuerte pregón, que se predique todo el mensaje con poder, entonces todos ellos saldrán y formarán lo que conocemos, la iglesia triunfante. Y esa iglesia triunfante es la que el Señor va a levantar para llevar al reino de los cielos. Todas estas iglesias, la militante, la protestante, la católica, la judía, todas permanecerán hasta el mismo tiempo del fin. Las vamos a ver en la quinta plaga, porque en la quinta plaga, la iglesia triunfante, en la quinta plaga que es de tinieblas, cuando los impíos están persiguiendo a la iglesia triunfante, el rostro del pueblo de Dios, de esa iglesia, va a brillar como el rostro de Moisés. Y esos que estaban persiguiendo a la iglesia triunfante, pensando que ellos eran los que estaban bien y que los que estaban mal era la iglesia triunfante, pero cuando el rostro de ellos brilla y ellos están en tinieblas, se dan cuenta que fueron engañados. Y entonces ahí se prepara el camino para la sexta plaga del Armagedón,
donde se matan unos a los otros porque entendieron que sus líderes religiosos los habían engañado. Y ellos se van a destruir unos a los otros, lo que conocemos como el Almagedón. Ahora vamos a ver las diferencias y similitudes entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante nace como un movimiento de 1830 a 1844. La iglesia militante nace como un movimiento. Dice aquí Conflicto de los Siglos 6 y 9, el movimiento adventista de 1840 al 44 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero la iglesia triunfante nacerá como un nuevo movimiento. Todavía no ha nacido, pero va a nacer como un nuevo movimiento. Noten lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos 6 y 9. Dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, o sea, el cuarto ángel, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 al 44 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Así que vemos la iglesia triunfante surge o nace como un poderoso movimiento que el Señor va a levantar cuando se derrame el Espíritu Santo, cuando venga la ley dominical. La iglesia militante es simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14, mientras la iglesia triunfante es simbolizada por el cuarto ángel de Apocalipsis 18. La iglesia militante dice que el ángel de ella vuela por el medio del cielo. Dice allí Apocalipsis 14:6. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea, que es representada por un ángel que vuela por el medio del cielo. Mientras la iglesia triunfante dice que su ángel desciende del cielo. Noten cómo dice aquí Apocalipsis 18:1. Y después de esta cosa vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Noten qué interesante que mientras el ángel de la iglesia militante se queda dando vuelta en el cielo, el ángel de la iglesia triunfante desciende y cumple el propósito por el cual Dios la envió. La iglesia militante es tibia, es laodicense, mientras que la iglesia triunfante es caliente porque recibe el fuego del Espíritu Santo. La iglesia militante no llama a salir de Babilonia, más bien se abraza con Babilonia, come junto a Babilonia. Así que la iglesia militante no llama a salir de Babilonia. Dice aquí, primero escrito 306, si bien el mensaje del segundo ángel continúa siendo verdad presente, se suspendió abruptamente su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. Ese llamado a salir de Babilonia se suspendió. Pero la iglesia triunfante dice que sí llama a salir de Babilonia. Dice Conflicto de los Siglos 661. Estos versículos, Apocalipsis 18 del 1 al 3, señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. O sea que ese mensaje que proclama la caída de Babilonia, que se suspendió en 1844, la iglesia triunfante lo va a proclamar y va a llamar
al pueblo a salir de Babilonia. Salir de Babilonia, pueblo mío. La iglesia militante se acomoda al mundo. Se acomoda al mundo. Dice aquí el comentario bíblico adventista, la página 400. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios de hoy día. Es un mensaje para los cristianos de nombre que han llegado a parecerse tanto al mundo que no se puede ver la diferencia. Así que aquí vemos que la iglesia militante se acomoda al mundo, a las costumbres del mundo. Pero la iglesia triunfante nos dice que busca la santidad. Dice aquí, mensaje selecto, tomo 2, página 437. Los miembros del pueblo remanente que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. A todos ellos se les dice: y aquí en la palma de las manos te tengo esculpida. La iglesia triunfante busca la santidad. No solo proclama el mensaje con todo su poder, sino que su vida es un testimonio. ¿Por qué? Van a reflejar el carácter de Jesús. Son el resto de la simiente, el resto de Cristo, y por lo tanto van a reflejar ese carácter de Jesús. A diferencia de la iglesia militante que se acomoda a las cosas del mundo. La iglesia militante se nos dice que es terrenal, mientras la iglesia triunfante es celestial. Evento de los últimos días, página 63, nos dice: la iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. Mientras una es terrenal, la militante, una es celestial, la triunfante, porque es la que el Señor viene a buscar para llevarse al reino de los cielos. Y también se ha manifestado en ellos, como dice el apóstol Pedro, la naturaleza divina. El Espíritu Santo ha hecho la obra en esa iglesia triunfante y por eso se le llama la iglesia celestial. A la iglesia militante se le va a pronunciar una sentencia. Y esto es triste, es lamentable, pero es así. Evento de los últimos días, página 61, nos dice lo siguiente: la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario, con nombre y apellido. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronuncia la sentencia contra ella: hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. El fin de esta iglesia militante será el mismo fin que las iglesias anteriores, protestantes, judías, apostólicas, el mismo fin, porque no cumplieron el propósito de Dios. ¿Por qué? Dice que van a ser juzgadas en la balanza, o van a ser pesadas en la balanza del santuario. ¿Y por qué en el santuario? Porque el mensaje, la verdad presente, el mensaje final, emana del santuario donde Jesús está haciendo la obra final. La verdad presente surge de ese lugar santísimo, del santuario celestial, y va a ser juzgada conforme a esas verdades. Si dejaron que esas verdades transformaran su vida, o si no tomaron en cuenta y no aplicaron esas verdades que emanan del santuario a la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia militante. Pero la iglesia triunfante también tiene su sentencia. ¿Y cuál es la sentencia de la iglesia triunfante? Heredad el reino. Vamos a leerlo aquí a fin de conocerle en la página 336. Dice: Cristo le dice a su pueblo redimido: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y visitaste la cárcel y viniste a mí. ¿Cuál es la sentencia de la iglesia triunfante?
venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Vamos ahora a compartir algunas citas donde la sierva del Señor nos habla acerca de esa iglesia triunfante. Dice, Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Esta cita a muchos les gusta usarla mucho para decir que no podemos reunirnos fuera de las 4 paredes de los templos adventistas. Pero yo pregunto, ¿dónde están las ramas extraviadas? Sí hay ramas extraviadas fuera de la iglesia adventista, de la iglesia militante. Pero también hay ramas extraviadas dentro de la iglesia militante. En todos lados hay ramas extraviadas, el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero sabemos que sí, Dios tiene un pueblo, que la iglesia militante es la iglesia de Dios hoy. Pero ya está profetizado lo que va a suceder en el futuro. Y nosotros debemos hoy permanecer en esa iglesia militante. Pero ser santificados por la verdad. Dejar que esa verdad presente transforme nuestras vidas. Que nosotros podamos reflejar ese carácter de Jesús aún dentro de la iglesia militante. Porque dentro de la iglesia militante Dios tiene fieles. Procuremos cada uno de nosotros ser fieles. Pero de la misma forma que tiene fieles dentro de la iglesia militante, también hay fieles dentro de las otras iglesias. Hay fieles en los grupos que se reúnen por ahí. O sea, Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo se une no en una institución, sino en la verdad de Dios. Todos los que conocen, estudian, creen y proclaman esa verdad son pueblo de Dios, no importa dónde se encuentren. La próxima cita, alza tus ojos, página 150, dice, el Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante cometen un gran error. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal, para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma, la plataforma de la verdad. O sea, si estamos en la iglesia militante, más importante que estar en la iglesia militante es estar en la plataforma de la verdad. Porque ¿de qué vale pertenecer a la iglesia militante y vivir como el mundo? Así que los que piensan que la iglesia militante, la iglesia triunfante cometen un gran error. Tenemos que permanecer en la militante porque Dios un día va a levantar a la iglesia triunfante. Que cuando venga ese día que el Señor levante ese movimiento de la iglesia triunfante, que estemos listos para escuchar ese llamado de Dios y ser instrumentos de Dios y proclamar el mensaje del cuarto ángel. Dice aquí, Hechos de los Apóstoles, página 6. La iglesia militante exige una iglesia triunfante. En toda su guerra, sus pruebas, sus derrotas, ha tenido la visión de su victoria. Sobre todos los ruidos discordantes de la tierra, ha oído la voz alentadora de su capitán. La iglesia militante ha cumplido un propósito y está cumpliendo un propósito de Dios. Sabemos que cada vez al hacer vínculo, a unirse en el ecumenismo con la ramera y las hijas de la ramera, va perdiendo el poder de Dios. Y cada vez se asemeja más al mundo, pero todavía es la iglesia de Dios. En los días de Jesús había una iglesia militante. ¿Cuál era la iglesia militante en los días de Jesús? La iglesia judía. Esa era la iglesia militante en los días de Jesús. Jesús se reunía en la iglesia militante, pero también se reunía con un grupo aparte
para enseñarle esas grandes verdades que no escuchaba en la iglesia militante de sus días. Y aunque esa iglesia militante en los días de Jesús era la iglesia de Dios, pero ¿qué sucedió más adelante? Fue rechazada por Dios. Y de aquel grupo que tenía Jesús se levanta la iglesia apostólica. Mis hermanos, la Biblia dice que la historia se repite. Tengamos los ojos bien abiertos, porque esta iglesia militante exige una iglesia triunfante, pero eso va en la decisión individual y personal de cada uno. Que nos consagremos plenamente a Dios, que reflejemos ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice aquí, testimonios especiales, no recuerdo, 4TS 329. Dios ha unido a los creyentes como iglesia a fin de que el uno pueda fortalecer al otro en todo esfuerzo bueno y justo. Dios quiere que nos unamos y que nos apoyemos, pero que nos apoyemos ¿en qué? En todo esfuerzo bueno y justo. La iglesia terrenal sería en verdad el símbolo de la iglesia celestial si los miembros fuesen de un mismo parecer y fe. Los que no son movidos por el Espíritu Santo son los que echan a perder el plan de Dios. Ahora, tenemos que ser de un mismo parecer. Pero, ¿qué medida tomamos para ver en qué lugares que debemos de estar? Lo que dice el liderato de la iglesia militante, o lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Tenemos que ser de un mismo parecer, pero no el parecer de los hombres, sino el mismo parecer del espíritu que enseña el espíritu de profecía y el mismo parecer que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que nivela en donde debemos estar unidos, pero no podemos unirnos en cosas, en enseñanza, en ideas, conceptos contrarios a la palabra de Dios. La unidad solamente es posible en la verdad y fuera de la verdad no puede haber unidad, dice otra cita de la sierva del Señor. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Esto está en Dios nos cuida, página 93. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos. Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Una influencia obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Sigo leyendo Eventos de los Últimos Días, página 63. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Y aquí termino con esta cita donde nos dice: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida. Esto está en la matutina Alza tus ojos, página 313. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es la iglesia de Dios. Dios posee una iglesia. Dice que no es una gran catedral. ¿Y cuál es la iglesia de la gran catedral? La iglesia católica. Ni la iglesia oficial establecida. ¿Cuál es la iglesia oficial establecida? La iglesia militante. Es la iglesia oficial que Dios ha establecido. Ni las diversas denominaciones. Las iglesias protestantes. El pueblo de Dios son todos aquellos que aman a Dios y guardan su mandamiento. El pueblo de Dios está compuesto por los fieles. Y cada uno de nosotros tenemos que
orar, pedir la dirección de Dios, ser fieles a Dios para llegar a formar parte de esa iglesia triunfante. Estamos en la iglesia militante, pero preparémonos para formar parte de esa iglesia triunfante, que es la que el Señor viene a buscar para llevar al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno en esta noche. Amado Dios, Padre eterno que estás en los cielos, damos gloria a tu nombre en esta hora, Señor. Cuán agradecidos estamos a ti, oh Dios, por tu santa palabra. Gracias porque a través de ella puedes abrir nuestros ojos para que podamos entender lo que está pasando y lo que ha de suceder. Gracias, Padre, porque aunque a veces nos sentimos tristes al ver las cosas que suceden dentro de la iglesia militante, también tú has dejado una puerta abierta para que nosotros entendamos que tú no vienes a buscar la iglesia militante, sino que vienes a buscar la iglesia triunfante. Y también nos hace el llamado, Dios, para que nos preparemos de tal manera, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos formar parte de esa iglesia triunfante, la que tú vienes a buscar en tu segunda venida. Ayúdanos a amarte cada día, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, a hacer de Cristo lo primero, y que de esa manera podamos salir victoriosos, porque con Cristo Jesús la victoria está asegurada. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo, venir ante su presencia. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, bendecid su nombre. Porque Jehová es Dios bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Bueno, mis amados, hemos llegado hasta el final de esta programación, pero eso no quiere decir que esto es lo último.
porque la próxima semana espere que habrá más información, más predicación, más cantos para que usted pueda salir bendecido. Adicional a eso, estamos varias plataformas, como por ejemplo Facebook. ¿Cuál más? Telegram. ¿Cuál más? YouTube. ¿Cuál? Bichute. Ahí está. ¿Ve? Así que en cualquiera de ellas, bajo ministerio Jediael, ¿verdad? Trinidad? Eso es así. Bajo ministerio con J. Con J. Ministerio Jedi con J. Sí. Así que el ministerio de la le dice: Los Los esperamos.